Hola, ¿qué tal, Sebas? Bueno, aquí tengo el ejercicio 1.1 que tuve que resolverlo aparte, porque te voy a decir una cosa, para las clases ya me di cuenta que estos ejercicios están mejor resolverlos, bueno, sobre todo esto que es un poquito más largo que el otro, tiene más cosas, y después explicarte en la marcha. Cualquier cosita ya sabes que te voy a, bueno, me sobró por acá un espacio y acá te puedo hacer algunas acotaciones. Vamos a comenzar. Dice, bueno, este ejercicio, igual que los otros dos que faltan, piden básicamente lo mismo. En la parte A piden las leyes de esfuerzo. Acá lo puse. Bueno, que no lo quería colocar yo de este color, sino gris. Piden las leyes de esfuerzo y una vez que tengas las leyes de esfuerzo, tú puedes ir a la parte B, que son los diagramas. Son tres diagramas básicamente los que se hacen, que es el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flector y un diagrama de fuerza normal o esfuerzo normal, que son cargas axiales, pero no lo hice porque en este ejercicio justamente no había, pero igualito es el diagrama más sencillo, por así decirlo. Eh, los esfuerzos característicos, la ley de esfuerzo característico se debe a esto. Esto que estoy sacando yo acá, imagínate que esto es un cuerpo que estés analizando, en este caso hay vigas, ¿no? En este caso te tocó ejercicios de pura viga, estas son vigas, y estas vigas tienen cargas, como este momento que está acá, esta carga distribuida, puntual, y esta otra carga distribuida. Esas cargas distribuidas generan esfuerzos característicos. Esos esfuerzos característicos son la N, la M y la B. Es decir, cortante, normal y el momento flector. El cortante, que aquí utilicé la letra B, hay otros autores y profesores que utilizan la Q. Ya después me dirás cuál usa tu profesor en la resolución, pero da igual, es lo mismo. La cuestión es esta. Existe como un punto de referencia. Si este es el corte mío, date cuenta que le hice un corte por el lado derecho y un corte por el lado izquierdo. Si corto por el lado izquierdo, ves como la normal siempre está saliendo del cuerpo, al igual que aquí. Aquí en este caso el cortante va hacia arriba, pero aquí va hacia abajo. Aquí el momento es horario y este es antihorario. Entonces, justamente dependiendo de qué parte estés analizando, vas a hacer un corte de esta forma o de esta forma. Normalmente, si la viga es así, hacemos un corte y trabajamos de izquierda hacia derecha. Por lo tanto, empiezan a aparecer los esfuerzos característicos así para la normal, así para B y así para el momento, o sea, este de acá. ¿Por qué? Porque trabajamos con todo el cuerpo de la izquierda y el corte que analizamos es lo que está ocurriendo a su derecha del corte. Entonces, ahí tenemos eso. Se llaman esfuerzos característicos o también se le llaman cargas internas. Estos se llaman cargas internas. ¿Por qué? ¿Por qué se le llaman cargas internas? Porque ve, si te das cuenta, tú ves la figura, esos valores no aparecen. Es decir, no estás viendo cómo en cada parte de toda esta viga, cuáles son las fuerzas, porque son internas. Tendría que hacer un corte para que empiecen a aparecer esos valores y sepas cuánto es, porque cargas externas son todas las que estás viendo. Aquí vamos a separar esto en varias cargas, vamos a poner. Cargas internas son aquellas que aparecen solamente cuando hacemos cortes, porque estamos evaluando un punto en específico o un tramo. Esas son cargas internas. Luego, cargas externas son todas estas que estamos viendo acá, que son las cargas distribuidas, momento o cargas puntuales. Recuerda que a todo esto se le llaman cargas distribuidas. Es como si tuvieras acá, no sé, si esto fuera una carretera, imagínate, y esto de acá es un camión. ¿Ok? Entonces, eso son cargas distribuidas, que tienen el peso distribuido a lo largo de todo este tramo. Bien, y luego están las cargas debido a las reacciones, y eso es debido a estos apoyos que están acá, que son, en este caso son tres, y cada uno de ellos genera ciertas reacciones, es decir, fuerzas eh, de tal nivel. ¿Por qué? Porque las reacciones, yo no sé si esta parte tengo que ser detallista o no, porque es importante saber que esto de acá lo reconocemos como una articulación simple, o un apoyo simple, porque como tiene esta rueda hace que esto, si se quiere desplazar de forma horizontal, puede hacerlo porque estas rueditas le permite, mientras que esto de acá no le permite el movimiento total vertical, igual que este. Pero este de acá es diferente, como este no tiene rueda, este se supone que no permite que esto se desplace horizontalmente y obviamente tampoco vertical. Entonces tiene acá reacciones de nivel 2. Esto es simple y esto es simple, o sea, una sola reacción y ahí vamos analizando. La cuestión es que nosotros tenemos entonces esas fuerzas, las fuerzas externas, las fuerzas internas y las reacciones. Entonces, para ir en orden y
Lo que pide el ejercicio realmente es conocer las internas para hacer este gráfico que está acá. Estos gráficos se hacen a través de unas ecuaciones. Hay otro método para hacerlo, pero nosotros vamos a aplicar la ley del esfuerzo, es decir, ver cómo los valores de los esfuerzos característicos en los diferentes tramos. Como estamos viendo acá, esto se construye gracias a esto que puse acá. No, déjame señalar también este. Por ejemplo, con esto, todo esto se construye tramo a tramo o ayuda a construir este diagrama que está acá, estos diagramas. Entonces necesitamos primero conocer las reacciones de acá. Para esto, lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿A quién se le aplica el diagrama de cuerpo libre? A la viga. Es todo este cuerpo horizontal que está acá. Y fíjate que tiene en el punto A, yo le coloqué aquí, voy a colocar primero las verticales, o sea, perdón, las conocidas. Todavía no voy a hablar de las reacciones que las puse en rojo, de hecho. Voy a hablar primero, tiene una fuerza externa acá, que no es una fuerza, sino que es un momento. Y fíjate, el sentido es horario y vale 20 kilómetros por metro. Esa está únicamente en el punto A. Luego te consigues con una carga distribuida, y aquí sí voy a hacer hincapié, porque a diferencia de esta fuerza que la puse directamente, ¿verdad? Esta de acá está distribuida y nosotros en un diagrama de cuerpo libre trabajamos con una fuerza que esté puntual. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las cargas distribuidas, como esta que es rectangular, la convertimos en una carga puntual. ¿Por qué su valor es 10? Bueno, por cierto, le puse el nombre de F1 porque como aquí le colocan Q1 como carga distribuida 1, le quise llamar fuerza 1, o sea, fuerza puntual, que es la representativa de esta carga distribuida. ¿Cómo se calcula ella? Esta parte que está acá, estoy asumiendo que tú esto no lo conoces. Entonces, ¿cómo se calcula ella de acá? Simplemente, como esto tiene una carga distribuida rectangular, el área de un rectángulo es la fuerza, es decir, la base por su altura. Esto que está acá es la altura, y esa altura vale lo que valga esto. O sea, si esto fuera más alto, no vale 1, sino que a lo mejor vale 3, o vale 4, o vale 40, lo que sea, pero mientras más alto, más es la altura. ¿Y quién es la altura? Q sub 1. Entonces, ¿cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces, Q sub 1, que vale 1, por la base, que vale 10, da 10, y esto está en metros, con estos metros que están acá, se cancelan, y me queda 10. 1 por 10, 10, y queda 10 kilonewton. Y la ubicación también es importante. Como esto es un rectángulo, debemos saber o recordar cuál es el centroide de un rectángulo. El centroide de un rectángulo justo es su mitad. Entonces acá esto tiene como base 10 y la mitad es 5. Por eso marqué aquí 5 metros. Esto está en metros. Entonces ya, listo, salí de ella. Luego me consigo acá con una carga puntual, que dije que le iba a dejar igual porque las cargas puntuales no se representan de otra forma. Y me consigo ahora con otra carga distribuida. Esta carga distribuida tiene el nombre de QSU2, y date cuenta que es una carga distribuida que no es constante como esta o uniforme, sino que es variable. Claro, varía linealmente porque no es una curva, varía linealmente y forma una forma geométrica conocida, que es un triángulo. El triángulo, el área de un triángulo, no es base por altura, sino base por altura entre dos. Entonces es esto, un medio de la base, que es 6, por la altura, que es 3. Aquí está la altura, mira. Q sub 3 vale 3 kilonewton por metro. Entonces tenemos, todo esto me da a mí 9. Lo que a mí antes la F1 me dio 10, ahora F2 me está dando a mí 9. La ubicación, aquí sí hay una diferencia, porque el triángulo no tiene su centroide en el centro, sino a un tercio de esta base, o de esta punta son 2 tercios. ¿Okay? Si te das cuenta, esta parte de acá es mucho más grande que esta de acá, por eso es que el centroide se ubica más hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, aquí hay 2 tercios y aquí hay 1 tercio. ¿Okay? Entonces, ya con esto nosotros podemos sacar la distancia que hay de un lado y de otro. Por ejemplo, 2 tercios de 6 da 4 y 1 tercio de 6 da 2. Es esto, mira. 4 serían los 2 tercios que te nombré, y lo que sobran son 1 tercio. ¿1 tercio de quién? Estamos hablando que todo esto es 1 tercio y 2 tercios de quién, de lo que signifique lo que tenga como base. Como mi base es 6,
2 tercios de 6 da 4. Y 1 tercio de 6 da 2. La suma de los dos tiene que dar sí o sí otra vez esto. Listo. Entonces ya con esto tengo mis fuerzas conocidas, que son las fuerzas externas y su ubicación. Vamos con las reacciones. Ya sabes que luego las cargas internas y esas, son los esfuerzos característicos. Se hace mediante cortes. Todavía no estamos aplicando eso. Estamos con los diagramas de cuerpo libre porque tenemos que calcular las reacciones de todos esos apoyos. Entonces vamos a eso. Para calcular, vamos a colocar cuánta fuerza tiene cada uno. La reacción A, B son apoyos simples, por lo tanto tienen una sola reacción. Esa reacción tiene que ser siempre, tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la superficie? No sé si notas aquí que hay como una base. Esa base es el suelo. Entonces la reacción que genera esto es totalmente vertical, bien sea a que la fuerza vaya hacia abajo o que la fuerza vaya hacia arriba. Entonces, ya tenemos estas dos. Esta de acá, la A, la llamé A y la B, la llamé B. La diferencia que tienen estas dos con esta de acá es que tienen dos reacciones, horizontal y vertical. Y aquí están estas dos. Las coloqué de esta manera. Por lo general, yo digo así. Esto es un consejo, pero bueno, no siempre funciona. De hecho, aquí no funcionó, pero es un consejo general. Como tenemos una viga que está expuesta a cargas que están apuntando hacia abajo, podemos imaginar que estas reacciones de aquí van a apuntar hacia arriba, como para contrarrestar. Claro, al final no sabemos porque tenemos que hacer los cálculos. Como esta, apunta hacia arriba y esta apunta hacia arriba. Y las horizontales, yo las puse apuntando hacia la derecha, pero en dado caso de que aquí estuviese una fuerza que apunte hacia la derecha, una fuerza externa, yo a esta la pongo hacia la izquierda para que esta y esta se contrapongan, porque la idea es que haya exista el equilibrio. Aquí no hay fuerzas horizontales, así que esta yo la puse así por ponerla. ¿Okay? Ya después el signo me dirá si está bien o está mal. Entonces tengo reacciones en rojo y cargas externas en azul. Aquí está mi eje de referencia, en donde esto significa X y otra cosa que quiero agregar es el momento. El momento voy a colocar positivo en este sentido, en sentido antihorario, antihorario positivo. Bien, tengo entonces las fuerzas, las distancias, me falta saber algo de teoría. Esto que está acá. Este punto es importante para las reacciones porque te voy a contar. Cuando nosotros calculamos reacciones, lo hacemos a través de diagrama de cuerpo libre. Y las ecuaciones, la ecuación que me va a ayudar o las ecuaciones que me ayudan a calcular eso son las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuántas son? Tres. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatorias de momento. Tres ecuaciones de equilibrio. ¿Cuántas incógnitas hay aquí en este momento? Uno, dos y estas dos son cuatro. Quiere decir que nosotros tenemos más incógnitas que ecuaciones, porque de ecuaciones tenemos tres. ¿De dónde podemos sacar otra incógnita? Bueno, tenemos que saber algo de teoría porque este punto que está acá, no sé si te das cuenta, tiene ahí es un puntito. Eso de ahí es como un perno. Allí hay un pasador. Ese pasador funciona para unir esta barra con esta barra de acá. Es como si fueran dos vigas totalmente diferentes y las uno en una sola en el punto C. ¿Qué característica tiene el punto C? Y es lo que debes recordar siempre. Ese vínculo que está allí tiene momento cero. Entonces está bueno porque en casi todos los puntos hay momentos. En casi todos. Internamente también existen momentos, pero no los conocemos. Este de acá es el único que conocemos. ¿Y cuánto vale entonces? Como te dije, cero. ¿Por qué cero? Porque no hay reacción, o sea, acá no hay algo que impida que esta barra, si tú quieres hacerla girar, olvídate de esto, esto de acá hace que si tú la quieres girar, vamos a suponer que tú la quieres girar así, ella va a poder girar tranquilamente y se empieza a ubicar ella así. Todo lo que había por acá se rueda. ¿Por qué? Porque un perno restringe el movimiento horizontal y vertical, pero le permite girar. Entonces nosotros en ese punto sí conocemos el momento, no hay restricción, por lo tanto el momento es cero. Recuerda siempre eso porque te va a ayudar y sobre todo eso ocurre, te colocan eso en ejercicios donde tienes más reacciones que las ecuaciones de equilibrio. En este caso, esto de acá nos da la siguiente ecuación, entonces vamos a tener ahora sí 4 ecuaciones de equilibrio con 4 incógnitas. Bien, ¿por dónde comenzar? Yo comencé haciendo de las ecuaciones de equilibrio, que ya sabes que es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momento.
prácticamente esa sumatoria de momento lo vamos a utilizar dos veces. ¿Por qué? Una, que es la típica que hacemos, y la otra, que es la del punto C, que es un comodín. ¿Qué pasa? Que como prácticamente esto está separado en dos vigas, tú puedes elegir si trabajas con el lado derecho o trabajas con el lado izquierdo o en el punto C, pero con todo esto. Obviamente hay muchas fuerzas como para trabajar con todo, no vale la pena. Yo escogí el lado derecho, es decir, mi primera ecuación de equilibrio fue hacer sumatoria de momentos en C, pero tomando el lado derecho, es decir, yo voy a trabajar solamente con todo esto. Imagínate que esto no existe, aplico momento en C y veo y hago los cálculos. Acá dice, vamos a ver qué hay acá. Si estoy haciendo un momento acá en el punto C y estoy obviando toda esta parte de acá del lado izquierdo, ¿qué tenemos del lado derecho? Recuerda algo también. Las fuerzas que están aplicadas justo en el punto donde estás aplicando momento y las fuerzas cuya línea de acción pasan por ese mismo punto es cero. O sea, no hay momento allí. Las únicas que generan momento son aquellas que están a cierta distancia. Fíjate a lo que voy. Esta fuerza E, que no la conozco, su línea de acción pasa por C. Y esta fuerza 20 directamente está aplicada aquí. Entonces, esta que está aplicada ahí y esta que no está aplicada directamente allí, pero su línea de acción sí pasa por C, entonces esas dos no generan momento. ¿Cuáles sí van a generar momento? Esta y esta de acá. Y las de acá también, pero recuerda que estoy trabajando con el lado derecho, así que no voy a hacer caso a lo que haya del lado izquierdo de C. Entonces tenemos esas dos. Esas dos. Y recuerda lo que es momento, fuerza por distancia perpendicular. Aquí tengo la fuerza y su distancia perpendicular es 4, mientras que esta fuerza, su distancia perpendicular es 6. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Que como cada fuerza está apuntando en un sentido diferente, va a generar un momento positivo para una y negativo para otra. Fíjate acá, esta fuerza como está apuntando hacia abajo, con respecto al punto C, genera un momento, un giro de esta forma, mientras que la E, el giro es de esta otra. Quiere decir entonces que la fuerza E genera un momento positivo y la fuerza F2 genera un momento negativo porque es horario. Entonces, ya con eso ya tenemos signos y fuerza y distancia. Aquí tenemos E por 6 positivo y 9 por 4 negativo. Recuerda, el negativo es porque esta de acá es es horario. Su valor es 9 y su distancia es 4. Acá está, 9 por 4. Y lo mismo con la otra. De acá, esta es una sustitución simple, despejo y me queda 6. Y me dio positivo. Significa que este sentido que yo estoy colocando acá es el correcto. Apunta hacia arriba. Vamos con otra. Ahora sí, ya teniendo esta fuerza, imagínate que estamos en un caso típico donde tengo tres incógnitas, A, B y EX. Este es el típico ejercicio, ¿ok? En donde aplico las ecuaciones de equilibrio. Puedes comenzar con la que tú quieras. Hay una recomendación y es esta. Si notas que si notas que hay dos incógnitas verticales, no comiences haciendo sumatoria de fuerzas verticales porque te va a quedar eso como una incógnita. Preferiblemente comienza con la horizontal, que es nuestro caso. Tenemos una sola fuerza horizontal, aplico sumatoria de fuerzas horizontales, o sea, en X, y me queda que EX es igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay otra carga horizontal. Queda sola, así que no existen fuerzas horizontales. Y justamente estas fuerzas horizontales son axiales a toda la barra. Es decir, son las fuerzas horizontales, en este caso, son las que va a hacer que se estire o se comprima mi viga. Como eso no está ocurriendo aquí, no hace falta que yo haga un diagrama de esfuerzos normales. Por eso fue que no lo dibujé. Acá te das cuenta que no está. ¿Por qué no está? Porque como esto es cero, no hay ninguna carga horizontal. Ya vendrá el ejercicio en donde sí, y ahí verás la diferencia. Así que para comenzar, este está muy bueno. Y luego voy, entonces ya terminé este. Por cierto, ¿qué puse acá? Dice que todo el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque ya me olvido de estar tomando un lado de la viga completa, es decir, al lado derecho de C o al lado izquierdo, ya me olvido de eso y me quedo con toda el diagrama de cuerpo libre general, es decir, todo esto que está acá. Bien, vamos con otra de acá. Te dije que la sumatoria de fuerzas verticales no hace falta que lo hagas todavía porque tienes dos fuerzas incógnitas verticales, entonces aplicas momento. Recomendación. Tú puedes hacer el momento donde tú quieras, la verdad, pero a ti te conviene que se eliminen una de las constantes de las incógnitas para que puedas calcular la otra. Entonces aplicas momento bien sea en el punto A o en el punto B porque es donde están las incógnitas. Yo
preferí hacer momento en A. Entonces apliqué momento en A. Se cancela cualquier fuerza que pase por allí. ¿Cuál? La A, esta no, y ahí te voy a hablar de esto. Eso que está allí no es una fuerza. ¿Viste que dice 20 kilómetros por metro? Ok, eso no es fuerza, eso es momento y los momentos no se cancelan. Entonces, comienzo con ella, ya aplico sumatoria de momentos en A, ahí está, y digo de todo el diagrama de cuerpo libre porque ya no estoy haciendo referencia a esto. Entonces empiezo con ella. Fíjate que su sentido es horario, por lo tanto es negativo. Luego, ¿qué hay? La fuerza F1 que vale 10 por su distancia que vale 5. Aquí está, 10 por 5. ¿Por qué negativo? Bueno, porque ella respecto al punto A gira en sentido horario. Luego voy con la siguiente carga. Me consigo con esta. Vale V y su distancia es 10. ¿Por qué positivo? Porque ella está haciendo un momento antihorario. Así que por eso el signo. Voy con la de 20. La de 20 es como la de 10. Genera, el sentido es horario, por tanto es negativo, y su valor es 20 por su distancia que es 10 más 3. O sea, 13. Voy con esta de acá, que vale 9. Por su distancia, todo esto sería, creo que es 17. Acá está, 17 por 9. Signo negativo porque ya sabes que esto genera un momento horario. Y por último, esta de acá, que antes era una incógnita, ya la tenemos que vale 6. Está apuntando hacia arriba, entonces su momento es positivo y su distancia sería 6, que vale su momento sería 6, que vale la fuerza, por su distancia que es 19. Esa es la longitud total de la viga. Entonces, ya con todo esto, despejo esta única incógnita y da 36.9 kilonewton. Y también me dio positivo, quiere decir que ella va hacia arriba como yo lo coloqué. Aprovechando ya esto, vamos a hacer entonces sumatoria de fuerzas verticales de toda la viga y me da así, A positivo hacia arriba, aquí lo estoy colocando. El 10 va bajando, este que está acá. La B, que ya la tengo, positivo hacia arriba, 36.9. El 20 hacia abajo y el 9 hacia abajo. Está 20 y 9 hacia abajo. Y luego la última va hacia arriba, que vale 6. Ahí está. ¿Cuánto me dio? 3.9. Y qué bueno que me dio negativo, porque eso indica, aquí te muestro lo que ocurrió. Ya como dio 3.9 significa que yo la tuve que haber colocado ella hacia abajo. Es lo único que indica eso. ¿Ok? O sea, quiere decir que yo asumí el sentido que incorrecto. Sin embargo, su magnitud sí es 3.9. Solo que ahora sabemos que va hacia abajo. Así que si de ahora en adelante yo tengo que eh, colocar nuevamente esa carga, la coloco positiva, pero apuntando hacia abajo. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces, con las reacciones empezamos ya la segunda parte del ejercicio. La primera parte, ya sabes, reacciones. La segunda, ok, la segunda parte ya es de, aquí me gustaría hacer un corte, te lo juro, porque tengo miedo de que tarde 2 horas acá en esto y ¿qué pasa? Que, no sé, algo le pase al micrófono y ya está, pero bueno, me voy a arriesgar. Segunda parte, empezar a hacer las leyes de esfuerzo. Esto, aunque no te lo pidan y que solo te pidan esto, de igual manera tienes que hacer toda esta parte A que te piden las leyes de esfuerzo, porque lo necesitamos para estas gráficas. ¿Ok? Nosotros, ¿cómo se pueden construir estas gráficas? De esta forma. Fíjate, yo si estoy haciendo, estoy calculando el esfuerzo este que es cortante, busco cuál es su función matemática, ¿verdad? O sea, es decir, cómo varía ella con respecto a la variable x en cada tramo y después evalúo. A ese valor de x le voy dando valores, qué sé yo, 0, 5, 10. Entonces con eso yo puedo construir mi gráfica porque me va a dar un punto por aquí, un punto por acá y trazo una línea. Sin embargo, muchas veces con el punto inicial de ese tramo y el punto final ya yo puedo hacer la gráfica. ¿Sabes por qué? Porque nosotros conocemos funciones matemáticas. Es decir, si mi función matemática es un polinomio de grado 1, es obvio que va a ser una recta así o así, pero va a ser una recta. Entonces teniendo el inicial y el final, ya sabes. Y luego si tiene grado 2, ya tú sabes que los grados 2 son curvas. Perdón, así o así, pero son curvas. ¿De qué va a depender si la curva va de una forma o de otra? Bueno, ahí después te explico cómo es, pero son curvas. Entonces ya más o menos nosotros no hace falta que tengamos eh, todos los valores, sino con el inicial y final basta. O sea, como hice yo, por ejemplo, aquí ve. Aquí estoy evaluando en un punto y en otro y ya con estos dos ya puedo hacer mi gráfica, que por cierto dieron 23. Eso quiere decir que es constante. Independientemente del valor que le ponga, va a ser constante. Y aquí lo vemos, ¿ves? Es una línea recta. Ya no quedó
con una pendiente o con una curva, sino una recta. Entonces, bueno, voy por parte. Igual, te estoy adelantando cosas, pero bueno, voy por parte. Esto que está aquí, ya sabes que para resolverlo necesitamos trabajar por tramos. ¿Cuántos tramos tiene este ejercicio? Porque no es fijo, la verdad. O sea, cada ejercicio va a tener la cantidad de tramos que tienes que analizar. Acá en este caso vamos a analizar los tramos. Aquí yo estoy viendo que hay 3 tramos. La cuestión es cómo identificar, y esto sí voy a hacer hincapié porque sí sé, sí me he dado cuenta que la evaluación de los tramos, hay algunos estudiantes que lo ven y otros que no, y por eso voy a hacer hincapié de por qué hay 3. No todos los ejercicios van a tener la misma cantidad de tramos, hay algunos que solo uno o dos, y hay otros muy largos que tienen 5 tramos. Entonces, ¿cómo saber cuántos tramos hay? Bueno, yo veo que aquí hay un punto, aquí está el otro punto. Entre A y B hay una carga distribuida, eh, y no hay más nada, solamente eso. Quiere decir que desde A hasta B todo se mantiene igual, es decir, está la carga distribuida nada más, y llegamos al punto B. Ya esto aquí podemos hacer el tramo 1. El tramo 1 o corte 1 va a ser el tramo de A hasta B, cuyas distancias son de 0 a 10 metros. Si en dado caso, ¿no? Que esta carga distribuida no llegue hasta B, o sea, que se corte en cierto punto, ya hay 2 tramos. ¿Por qué? Porque para llegar al punto B hay una carga distribuida y después una parte vacía. Entonces sería corte 1 y corte 2. Ya no es uno solo, ya hay 2. Entonces, esta es una manera de saber cuántos cortes puedes tener porque cambia como el proceso. La forma en la que llegues de un punto a otro cambia. Entonces, borro acá y me quedo con lo inicial. Esto es un corte 1 porque veo que hay una sola cosa que hay entre A y B. Luego, entre B y C no hay nada, por lo tanto ahí también hay un segundo corte que analizar. No hay nada, si te das cuenta, y ahí voy con el otro ejemplo. Si aquí esta carga P no estuviese aquí, sino que estuviese acá, mi corte entonces sería de B hasta acá, antes de esa carga, y justo después de esa carga hasta C. Entonces sería corte 1, corte 2 y corte 3. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay nada acá, hay una carga en el medio de ellas dos. Hace que yo tenga que hacer una pausa antes de y después una pausa después de, porque la cosa cambia por esa carga. Entonces, en este caso no hay cargas allí, entonces el único corte que voy a hacer es este y lo voy a llamar corte 2. Y estos cortes yo los estoy colocando ahorita en el centro, pero realmente no es en el centro, o sea, es a una distancia X de la base. O sea, siempre es una distancia X del punto A, ¿ok? O sea, no imagines que es el centro como tal. De hecho, yo pude haber hecho el dibujo un poco más acá y ya está, pero no es el centro, es una distancia X de la base, igual que acá, mira, una distancia aquí, una distancia X, este corte 2 está a una distancia X de la base. Voy para el corte 3. En el corte 3, date cuenta que de C a E hay una sola cosa y es una carga distribuida. Esa carga distribuida no hay algo en el medio. Por ejemplo, este momento que está en el punto A, si el profesor te lo hubiese colocado aquí, ahí hay algo de C a E, no hay una sola cosa, sino que se interpone en el centro un momento y hace que yo tenga que hacer un corte 3 y un corte 4, porque hay algo acá que me cambia el proceso de lo que estaba anteriormente. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Como no hay nada de eso, hay un solo corte y hago el corte acá y lo llamo corte 3. Ahí está, 3 cortes, 3 procesos. Obviamente, cuando te explique los 3 ejercicios vas a ver por qué algunos tienen 2 y algunos tienen 3. Esto es como es la primera vez. Yo espero la verdad que lo esté entendiendo, que se entienda por qué hay 3 y no más ni menos. ¿Ok? Bien. Teniendo esos 3 cortes, aquí los estoy desglosando. Mira, corte 1, corte 2 y corte 3. Cuando nosotros cortamos una viga, nosotros analizamos, pensamos si vamos a trabajar con el lado derecho de ella o el lado izquierdo. Yo prefiero trabajar en este caso me quedo con el bloque izquierdo. Entonces, eso es importante porque vas a trabajar con esto que está acá. Si te quedas con el sólido izquierdo, van a salir estas cargas internas, que es lo que te estaba explicando antes. Están las fuerzas externas,
que son las que te da el ejercicio. Están las reacciones, que son las que calculas tú mediante el diagrama de cuerpo libre. Y ahora, para tú hacer estas gráficas de estos esfuerzos, necesitas hacer los cortes o las secciones para que puedan aparecer las cargas internas. Si no, esas cargas internas no aparecen. Así que sí o sí aparecen cuando hace cortes. Como te digo, si quieres trabajar con el lado izquierdo de la viga, van a aparecer los cortes acá al lado derecho, porque aquí fue que hiciste el corte y aparecen estos tres. Este ejercicio te diste cuenta que no hay cargas horizontales, por lo tanto esta no hace falta que la coloques, solamente estas dos. Esta no hace falta. Para los otros ejercicios sí, pero en el primer corte sí te lo voy a mostrar. Ya después en corte 2 y corte 3 ni te lo coloco porque no hay. Solamente como ejemplo en el corte 1, y ahí te explico. Bien, entonces, no significa esto que te vas a quedar siempre haciendo cortes y vas a analizar el lado derecho. Hay veces que la forma que te dieron la viga hace que sea más fácil trabajar con el lado izquierdo, pero ya eso también es decisión de cada quien. Yo me acostumbré también a trabajar con el lado derecho. Entonces, voy con esto. Voy con la viga. Este es mi primer corte. Entonces, mira todo lo que hay antes de. ¿Qué hay antes del corte 1? Hay una reacción que tiene una fuerza hacia abajo de 3.9, que ya la calculé. Tienes un momento horario que vale 20 y tienes una carga distribuida. Bueno, vamos a representar todo eso en mi primer corte. Acá está mi viga en negro, la puse en negro un poco más grueso. Esa es mi viga. Recuerda que aquí está el apoyo apuntando hacia abajo. Aquí tenemos el momento en A, que es horario. Y esto que está acá, ¿qué es? Esta parte sí es importante. Fíjate, esto es la sombra de lo que se supone que es mi carga distribuida. Recuerda que era rectangular, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ese valor lo convertimos en una fuerza puntual que nos dio 10? ¿Por qué nos dio 10? A ver, nos dio 10 porque era la multiplicación de Q sub 1, que date cuenta que Q sub 1 es igual en todo esto porque es uniforme, a diferencia de este que se hace cada vez más grande, viste que llega hasta 3, pero aquí es 0, 0, 1, 2 y crece hasta 3, mientras que estas no, a medida que yo me desplazo aquí, siempre vale Q sub 1, o sea, 1, es constante. Ok, ¿cómo calculé el 10? La multiplicación de estos dos. Pero ahora nosotros no estamos trabajando con un tramo de 10, sino con un tramo de una distancia X. Y aquí abajo está, mira, una distancia X. Porque aquí hice el corte, aparecen los esfuerzos característicos que tiene que ver con esto de acá de la derecha, como te estaba explicando, eso de acá de la derecha. Y, a ver, entonces acá tenemos el lado derecho, ya sabes que aparece la normal, el momento y la fuerza cortante. Bien, ¿a qué distancia está? Desde A, la distancia es X. Entonces, si mi distancia es X y ya no es 10 como antes, esta carga distribuida, la forma de convertirla en una carga puntual sería el Q sub 1, que vale 1 en este caso, y la base, que es la distancia, que vale ¿cuánto? X. Antes era 10, pero ahora vale X, una distancia X. Entonces, 1 por X obviamente da 1X. Ahí está. La ubicación, antes era a 5 metros, pero en este caso para nosotros no es 5 metros, sino que está a una distancia X entre 2. Esa es la cuestión creo que más importante acá y obviamente es más complicado en los ejercicios que tienen carga distribuida. No sé, ya sabes, repite el video si no entendiste esa parte. Recuerda que esta es una carga distribuida rectangular, por lo tanto la ubicación del centroide es justamente su medio. ¿Quién es su medio? Bueno, la base entre 2. Ahí está. Y yo suelo colocar la distancia desde el lado derecho, es decir, cuánto mide esto de acá a acá y no esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos analizando los cortes y las secciones, es importante saber cuáles son las distancias que hay desde el corte hacia cada una de las cargas que están hacia su izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos sumatoria de momento en el corte. Y recuerda que, ¿qué son los momentos? Fuerzas por distancia. Entonces ya es como que es mejor representar la distancia desde acá del lado derecho. Y ya, no hay más nada. Está esta y esta de acá. Y como te digo, cada vez que hagas el corte, aparecen los esfuerzos característicos. Este corte 1 va desde 0 a 10 metros. Os recuerda que aquí no puedo meter ningún valor después de 10 metros. ¿Por qué? Voy acá y digo, porque después de 10 metros está este tramo de acá que tiene un comportamiento diferente al inicial. Por eso es que digo que mi primer corte va de 0 a 10 metros. Ya el segundo va de 10 metros a 13. Y después el tercero va de 13 a 19, ¿ok? Como si fuera una regla de medición completa.
Aquí está 10, aquí está 13 y aquí está 19, así, ¿ok? Y así voy analizando tramo a tramo. Ese es para el corte 1. Vamos para el corte 2. El corte 2, date cuenta, lo hice aquí, este es mi corte 2, en donde en A vuelvo a tener mi carga, aquí ya se empiezan a repetir cosas, se vuelve esto muy mecánico, porque se repiten muchas cosas, ¿ves? El 3.9 sigue estando allí, el 20 sigue estando allí. La carga distribuida que la había colocado yo hace rato como 1X, ya no lo puedo llamar 1X. ¿Por qué? Porque ya no estoy cortando mi sección en la carga distribuida, sino después de pasarla. Como ya la pasé, ya ella vuelve a tener toda su longitud original, que era 10 metros. Entonces esa carga distribuida la convierto en una sola, que es esta de acá abajo, que vale 10 kilonewton. ¿Y la ubicación de ella cuál era? 5 metros. 5 metros de aquí. Sin embargo, a mí esta distancia no me importa. Me importa la distancia es desde el fondo. Ahorita veo el tema de la distancia. Bien, entonces coloqué esta vez. Ahora sí, como mi corte está aquí en el punto 2, ahora sí aparece esta reacción en B. Y la estoy colocando aquí, mira. Como estoy analizando el corte del lado izquierdo, veo las fuerzas que están del lado derecho. Hace rato te dije que también existe una normal, que no lo voy a tomar en cuenta ahora porque como no hay normal, me quedo nada más para este ejercicio con estas dos. El momento, flector y la carga cortante. Ahí está. Y bueno, también la distancia. Yo voy a hacer hincapié ahorita con eso, pero bueno, te quiero mostrar realmente cómo queda en cada corte. Voy con el corte que para mí es el más complicado. El corte 3, acá está, que va de 13 a 19 metros, o sea, desde acá a acá, coloco toda la viga y vuelven a aparecer las cargas, que es la de 20, que era el momento, la de 3.9 apuntando hacia abajo, que era la reacción en A. Luego aparece la de 10, que es esta misma de acá arriba, que es esta misma, que es la representación de toda la carga distribuida que estaba aquí. Luego aparece, ahora sí aparece la de 20, aparece la fuerza de la reacción en B y ahora voy a la parte que está más complicada. Esta parte que está aquí es la complicación de este ejercicio, pero ¿viste cómo lo hice? Hice como una sombra de lo que había allí, una carga distribuida y se convierte en una carga puntual, pero yo le coloqué el subíndice X. ¿Por qué le coloco el subíndice X? Porque a diferencia de la primera, que cualquier parte que yo haga el corte es igual, porque la altura de esto es lo mismo, este no, este tiene una altura diferente. Date cuenta que cada vez que yo hago un corte, este valor va aumentando de 0 hasta 3. Entonces hay como una función matemática allí que tiene que depender de X. O sea, este valor depende de esta distancia que está acá. ¿Ok? Por eso es que lo coloqué así. Cuando esté en aquella parte, ahí te doy el detalle. Entonces, ¿qué se busca con estos tres cortes de forma general? Se busca N, M y B. ¿Cómo lo hacemos? Con sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatorias de momento. ¿Quién es horizontal para nosotros? El eje X. ¿Quién es vertical para nosotros? El eje Y. Y momento. ¿Dónde se aplica el momento? Siempre en el corte. Siempre es en el corte. ¿Ok? Bien. Vamos entonces, ahora sí, entramos en la parte de resolución de, de los cortes. Ahora sí voy a entrar en detalle. Te especifiqué entonces que esto es mi viga. Aquí está el corte a una distancia X de la base. Están las tres cargas. Está apuntando hacia abajo, este es un momento y esta era una carga distribuida que ahora no tiene base 10, sino que la base es X y su posición. Bien, tengo entonces la distancia de esta fuerza es X, mientras que la distancia de esta fuerza es X medio. Y esto es momento, no le hace falta distancia. Es un valor fijo y ya está. Bien, vamos entonces con las sumatorias de fuerzas. Comienzo con las fuerzas horizontales, es decir, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Solo la N. Entonces N vale 0. Quiere decir entonces que no tenemos en ese tramo fuerzas axiales o normales. Ya no hay. De hecho, no hay en todo el ejercicio. Pero lo coloqué aquí para que sepas cómo se hacía. Sumatoria de fuerzas verticales. Esta, como va hacia abajo, es negativa. Esta otra, como va hacia abajo, es negativa. Y fíjate que ya empieza a aparecer la variable X. ¿Ves? Que esa justamente variable X es la que me va a ayudar a mí a construir la ecuación para el esfuerzo. Solamente en ese tramo. Yo no le puedo meter valores antes de 0 ni después de 10.
Tiene que ser entre 0 y 10, incluyéndolo a ellos dos, el 0 y el 10. Pero no puedes meter valores fuera de ese rango. ¿Ok? Por eso es que se hace corte 1 o es lo mismo sección 1. Es por eso. Trabaja con este rango. Y esto está en metros. Bien, entonces la carga cortante, que es esta de acá, apunta hacia abajo. De ahí yo despejo a ella, como paso este lado positivo y me queda todo esto igual. Así. Menos x menos 3.9. Esta es mi función matemática y ahí estás notando que esta función es un polinomio de grado 1. ¿Ok? Es grado 1, o sea, pendiente negativa también estoy viendo acá. Y el grado 1 lo veo por el exponente de la x. ¿Ok? Como acá que es cuadrado, este es un grado 2, esto es grado 1. Entonces ya sé que esto me va a quedar como una línea recta. Con esto yo puedo darle valores de 0 a 10. Obviamente no hace falta que le dé 0, 1, 2, 3 porque no vas a construir una tabla así tan larga, pero con que evalúes en el inicio y en el fin del tramo, ya tienes para hacer tu gráfica. Por ejemplo, cuando yo meto aquí 0, este valor me da 3.9 negativo, pero cuando meto 10, me da menos 10, menos 3.9 me da menos 13. Entonces tengo estos dos valores. Esos dos valores me dan negativo. Cuando voy a la gráfica, acá me estoy adelantando, pero voy a hacerlo así. Aquí están los valores. La carga cortante, tengo el 3.9 que hay en 0 y en 10 su valor es 13.9. Bueno, aquí tendría que colocarlo así, pero no hace falta que yo coloque el negativo aquí si aquí ya estoy explicando que esto es negativo y lo que hay para arriba es positivo. Bien, como esa función matemática me dio de grado 1, la forma que yo tengo de unir a estos dos puntos que calculé es mediante esta línea recta, porque las otras opciones es unirlo así o unirlo así. Son curvas, pero como esto no es un polinomio de grado 2 ni de grado 3, no hay curva, es grado 1, por lo tanto, línea recta no hay para dónde ir. Y si te das cuenta, esto puntó hacia abajo, o sea, pendiente negativa. ¿Te das cuenta? Esa es otra cosa también, que va disminuyendo los valores. Bien. Ya hice el primer tramo, eso el diagrama de fuerza cortante. Entonces, para que vayas relacionando cada cosa. Voy ahora, ¿cómo se construye ahora la de momento? Bueno, hago sumatoria de momento y esto lo estoy colocando aquí solo para ti, porque no hace falta que le coloques esto. El profesor entenderá que si tú dices sumatoria de momento, él entenderá que el momento se hace en el corte. El corte está aquí. Por eso es que estas dos de aquí ya no aparecen, se cancelan. ¿Por qué se cancela? Porque su línea de acción pasa por el donde estás aplicando momento. ¿Qué me queda? Ella, ¿verdad? Que está acá, que es positivo porque es sentido antihorario. Luego voy con esta de acá. Bueno, no la puse primero, voy con esta. Ah, no, creo que coloqué esta primero, perdón. No importa, no importa. Son estas tres, pero no importa el orden. Lo importante es que cómo lo estoy haciendo. Aquí coloqué primero esta de acá. ¿Cuánto vale su fuerza? X. Y su distancia, X medio. Recuerda que es momento. Fuerza por distancia. Distancia, obviamente, desde donde estás aplicando momento, o sea, desde el corte. Entonces sería X por X medio. Acá está, X por X medio. Que esto al final se va a convertir en X al cuadrado sobre 2. El signo es porque despejé esto. Está positivo y pasa del otro lado negativo. Ah, ¿por qué está positivo? Porque respecto al corte, esta fuerza que apunta hacia abajo genera un momento de esta forma. Gira en sentido antihorario desde el punto rojo, o sea, desde el corte. Bien, voy con esta siguiente. Esto es horario, es negativo y directamente vale 9. Aquí no es 20 por X, ¿no? Porque esto no es fuerza, esto ya es un momento, se coloca directo. Ahí está, menos 20. Y esto sí es fuerza, está apuntando hacia abajo y genera también un momento antihorario, o sea, positivo. Sería fuerza por esta distancia. Acá está, 3.9 por X. Y ahora yo despejo la M, yo suelo colocar esto, es la solución, la suelo colocar de forma polinómica, empezando con el grado mayor, x por x, ya sabes que es x cuadrado, pasa negativo, luego viene esta, que está positivo, pasa negativo, y luego estos 20 negativos pasan positivo. Se crea como esta fórmula de acá, o esta función, la voy a cerrar aquí, y aquí ya tengo ya, de mis leyes de esfuerzo, ya tengo la ley que rige el esfuerzo en el primer corte o la primera sección, es decir, de 0 a 10. Esto es lo que está pidiendo el profesor y con esto es que debes hacer las gráficas. Pero el profesor quiere también que le calcules máximos, que le calcules máximos
y le calcules también los puntos en donde se hace cero. Yo no sé si por lo menos acá te diste cuenta que el esfuerzo va de 3.9 a 13 y no pasa por el cero en una parte. Aquí sí, porque pasa de tener este valor a este otro, es decir, de ser positivo pasa a negativo y llega a un punto en donde se hace cero. Ese punto es importante, pero el primer tramo acá no pasa por cero, así que no hace falta hacer evaluación. Mientras que el momento, mira cómo dio, ¿eh? Mira cómo dio, pasa por un punto que es ese cero. La verdad es que este punto tampoco no es tan este no es tan importante. Los puntos que son importantes cuando se hace cero realmente son estos. Pero yo quise hacer este cálculo, calcular ese punto, por qué me dio 3.53 y por qué decidí calcularlo. ¿Cómo yo sé en qué tramos lo debo calcular y en qué tramos no? Por esto. Vámonos acá. Viste que tengo yo acá una función matemática, ¿no? Del momento. Bueno, esta función matemática, cuando yo evalúe, así como aquí, que le meto a la x el valor de cero, o sea, el límite inferior, y le meto el límite superior, cuando le meto cero, esto se cancela y me queda 20. Bien, y cuando le meto 10 y 10, todo esto me da a mí menos 69. Quiere decir entonces que cuando yo venga a la gráfica, comenzamos aquí en 20 positivo y terminamos en 69 negativo. Por cierto, ¿te diste cuenta que el diagrama de momento es al revés? Los positivos están hacia abajo y los negativos hacia arriba. Bueno, eso es por una convención de signo que se hace al final y hazlo así. De todas maneras, no sé cómo lo hace tu profesor, pero supongo que si se rige como lo hacen la mayoría de los autores, esto sí lo va a cumplir también él. ¿Ok? Hay una razón para eso, después ya te explico. Entonces, pero lo importante es esto, que pasa de ser un signo a otro. O sea, quiere decir que de aquí a aquí tiene que haber, tiene que haber ¿cómo se dice? Tiene que pasar por el cero, sí o sí. O sea, va a haber un punto en donde él pasa por cero. Y por esa razón es que yo decido calcular cuál es ese punto. ¿Cuál es ese punto? Bueno, cuando él valga cero. ¿Qué hago yo? Igualo todo esto a cero y despejo la x. Como es una ecuación de segundo grado, me van a dar dos valores de x. Imagínate que me da una negativa y una positiva. Obviamente me quedo con la positiva. O también está la otra opción, que me den dos positivas, pero una esté dentro de mi tramo, que es entre 0 y 10 metros, y la otra puede que me dé fuera de ese tramo. Esa que me va a dar fuera de ese tramo es la que no voy a tomar. No voy a tomar en cuenta, ¿ok? Tengo que tomar en cuenta la que esté dentro de mi tramo. Y dentro de mi tramo está entre 0 y 10. Así que me quedo con esta solución. De hecho, déjame ver si puedo plantear eso para ver cuáles son los valores. Creo que uno va a ser negativo y el otro positivo. Menos 0.5 x al cuadrado menos 3.9 por x más 20. Bueno, me dan dos soluciones. Una es menos 11 y la otra es 3.53. Y tiene sentido porque, no sé si te das cuenta la forma de esta gráfica. Ella hace esto y va a subir en algún momento. Quiere decir que va a pasar por cero en 3.5 y también por acá atrás, que esa parte no importa. Pero bueno, ya sabes, para que veas matemáticamente dónde salió. Y nada, de ahí fue que saqué estos 3.5. Por lo menos me sirve para yo hacer mi gráfica de manera más exacta, que justo es lo que te exigen. Aquí yo no lo estoy haciendo porque no tengo papel milimetrado y para nivel también de clase, así como no vale, porque perdería muchísimo tiempo, pero sí hacerlo, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, entonces tengo los valores inicial, final, sé por dónde se hace cero y ahora voy a otra cosa en ese gráfico. Viste que acá esto es una función de grado 1 y esto es una función de grado 2. Bueno, como esto es grado 2, ya la forma en la que yo debo unir el 20 con el 69 ya deja de ser una línea recta. Deja de ser una línea recta. ¿Por qué no es recto? Porque no es una ecuación de grado 1, sino que de grado 2. Así que tiene que ser una curva. Pero ¿cuántas curvas tengo disponibles? Una que es así como la que dibujé, pero también tengo esta otra. ¿Por qué yo elegí la curva de abajo en azul y no esta que acabo de crear en rojo para ti, para que entiendas? Te voy a explicar el por qué. La razón es que esto de aquí, esto es la pendiente o sea, esto que está acá es una curva. ¿Qué es una curva? Una curva tiene diferentes pendientes, porque si yo evalúo aquí, tiene una pendiente, aquí tiene otra, y cada vez se va acostando hasta que se vuelve casi horizontal. ¿Ok? Esas pendientes, ¿quién viene a ser? Esto que está acá.
La fuerza cortante, su valor, es la pendiente del diagrama de momento flector. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que si te das cuenta, este valor es 3.9, o sea, tiene un valor más bajo que aquí 13. Quiere decir entonces que la pendiente aquí, al final, tiene que ser más grande que la pendiente aquí al principio. Esta, al ser 3.9, hace que al principio sea un poco más suave. Y esta, y esta de acá, al ser 13, hace que la pendiente aquí sea un poquito más abrupta, por así decirlo. Entonces, por aquí más suave y al final más abrupta. Entonces, eso da a entender que mi curva va a ser así. ¿Por qué? Porque cada vez, mira, fíjate, cada tramo, la pendiente se hace mayor. ¿Qué es pendiente? Esto es pendiente y ya con eso puedo crear el gráfico. ¿Cómo hubiese sido de otra forma? Es decir, ¿de qué manera esto me hubiese dado así? Bueno, que este triángulo de acá no sea así, sino que él sea de esta forma. Imagínatelo así. Viste, aquí es más grande y aquí es más chico. ¿Ok? Como aquí es más grande y aquí es más chico, hay mucha posibilidad de que este gráfico dé así. ¿Ok? Eso tiene esa explicación. Ahí está. Ahora, si tienes duda, yo te recomendaría que tú en una calculadora les des valores, es decir, ya no vas a trabajar con el inicial y el final, sino que le das valores a x igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegues a 10 y entonces todos los puntos se van haciendo de una forma que cuando tú los unes ya te da esa curva. Claro, es más tedioso, pero es mejor, más seguro, vas a lo seguro, pero es más largo. Sin embargo, tengo ese consejo entonces, que como sabes que esta curva se crea de acuerdo a esta pendiente, pues simplemente ve, esta es una pendiente mayor, o sea, un valor mayor, sí. Entonces acá tiene que terminar más vertical que esta de acá. ¿Ok? Por cierto, si este valor cuando se haga cero, cuando este valor comenzó con 3.9, pero si hubiese comenzado aquí en cero, significa que la pendiente acá tiene que ser cero. ¿Eso qué significa? Que tú no arrancas así. La curva no arranca directamente así con una pendiente, no, tienes que ser como más suave horizontal y ahí sube. Esta parte horizontal indica que el cortante era igual a cero. Yo no sé si ya me estoy metiendo ya mucho con detalles, pero bueno, así se construye esta gráfica. Así se construye esta gráfica con análisis sin cálculo, me refiero. Porque si, como te digo, si tú creas una tabla y le colocas todos los valores, los mismos valores te va a decir a ti dónde está ubicado cada punto y la continuidad de esos puntos te va a dar a ti la fórmula o la función. Por lo menos yo cuando estudié esto, a mí no me lo explicaron así. Eso lo entendí fue después, analizando los gráficos. Bien, ya termino del corte 1. Vamos con el corte 2. Recuerda que estoy yendo corte y gráfico, corte y gráfico. Vamos con el corte 2. Como te expliqué, el corte 2 ya no es de 0 a 10, sino que es de 10 a 13. Acá está, de 10 a 13 metros. Listo. Coloco toda la viga hasta una parte que estoy cortando en la sección 2. ¿Ok? Aparecen las cargas, los esfuerzos característicos. Ya no estoy colocando la N porque ya sabemos que es cero, pero sí coloco estas dos que sí la estamos calculando, la cortante y el momento. Acá en el corte que lo pongo en rojo. En ese corte empiezo a evaluar la distancia que tiene este corte con respecto a cada una de las fuerzas que está en esta nueva sección. Recordando que todo comienza o parte desde A. ¿Qué tenemos en A? La carga de 3.9. ¿A qué distancia? X. Luego tenemos un momento que vale 20, no importa la distancia, recuerda que esto no es fuerza. Luego la carga distribuida ya no está siendo cortada, porque ya no estamos cortando el tramo 1, sino en la sección 2. Es decir, ya pasamos a esa carga distribuida. Quiere decir que ya ella podemos dejarla, podemos quitar su forma distribuida y ya convertirlo en una carga puntual. ¿Y cuánto valía? 10. ¿Ok? Que es 1 por 10 metros, sería 10. Ahí está. Ubicación. De aquí para acá tiene un valor diferente de acá, porque recuerda que toda esta distancia vale 10 metros. Entonces ella está ubicada a 5 metros si yo estoy tomando esta distancia desde A. Pero como me interesan son las distancias con respecto al corte, entonces esta distancia de aquí es esto. X menos 5 me da esto de acá.
Eso es lo importante. Ahora voy con otra carga. Esta carga de acá, la de 36.9, es una carga, voy a borrar esto, 36.9 es una reacción que hay ahí. Esa reacción está ubicada a 10 metros. Todo esto que está acá mide 10 metros. Como no me importa esa distancia, digo entonces que la ubicación de ella con respecto al corte son la distancia X menos esos 10 metros que habían aquí. Y por eso lo ubico acá. Ahí está. Listo. ¿Qué otra más? No hay más ninguna. Solamente son esas 1, 2, 3, 4. Esas 4. Vamos entonces. Primero sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas en I. Esta va hacia abajo negativa, esta va hacia abajo negativa, esta va hacia arriba positiva y esta va hacia abajo negativa. Aquí están, menos 3.9, 10, 36.9 y la B. Despejo la B, que está negativo, pasa al otro lado positivo y todo esto se convierte en un número. Date cuenta que ya no me quedó una función matemática. Es decir, bueno, sí me quedó una función matemática. Ya sería como un polinomio de grado cero. O sea que no aparece la variable x. Quiere decir entonces que cuando yo grafique, sin importar cuánto valga el valor de x, siempre me va a dar 23. ¿Ok? Y eso es una función matemática, solo que es constante. Entonces, estas son las más sencillas. Cuando me voy a la gráfica, veo acá que a 10 metros el valor es 23, pero también a 13 metros el valor también es de 23. Este es el tramo 2. Date cuenta que es constante. Listo. Voy acá. Vamos a ver algo del corte. El corte tiene que ser así. Acá veo la distancia que hay desde el corte hasta cada una de las fuerzas. Comienzo con ella. El momento es M. Luego voy con 3.9. 3.9 multiplicado por X, ya sabes por qué es positivo. Luego viene este 20, que ya sabes por qué es negativo. Y ya sabes por qué no hay distancia allí, porque esto no es fuerza, esto es un momento. Luego viene la de 10, que está ubicada ¿a cuánto? A esto, X menos 5. Entonces colocas 10 por la distancia, que es x menos 5. El signo es positivo porque genera un momento antihorario. Y luego esta que está acá es negativa porque genera un momento horario. Acá está, negativa. Su valor, 36.9 y su distancia, x menos 10. Acá está. Yo luego hago un despeje, es decir, aquí aplico propiedad distributiva, y cuando lo tenga de forma lineal, reagrupo las x y la independiente y me queda 23x menos 299. Aquí me queda una función matemática. ¿Qué forma tiene? Una forma lineal, es decir, un polinomio grado 1. Quiere decir ahora que ahora me va a quedar como una recta cuando voy a graficar acá. O sea, lo que aquí era constante, ahora se convierte en una recta acá abajo, mira. Acá está. Los valores, ¿cuáles son? Vamos a ver. Cuando meto acá el valor de 10, que es el límite inferior de ese corte, me da 69 negativo. Y cuando meto el 13, me da 0. Acá está. 69, 69 negativo. Y llego acá y me da 0. ¿Cómo uno este punto y este punto? Bueno, recuerda que esa función de momento me quedó a mí como una ecuación de primer grado. Quiere decir que la forma que yo tengo de unir estos dos es con una línea recta, así como lo dice acá. Y hay otra cosa acá también. Hay, bueno, dos cositas que te quiero decir. A ver si, no sé si a este punto lo has notado. Pero bueno, lo primero, la verificación. Esto me dio 0 en 13. Vamos a verificar. ¿Te acuerdas que aquí había un vínculo? Y te dije a ti que tenía de característica teórica ese vínculo. Ese vínculo tenía un momento en 0. Eso quiere decir que cuando yo grafique por ahí sí o sí, quieras o no, te tiene que dar momento 0. Entonces nos dio momento en 0. Quiere decir que hasta ahora vamos bien. Esto es algo bueno. Si esto no te da así, tienes que verificar que has hecho desde un principio. Pero esto se tiene que cumplir. Ahora te voy a decir algo que, bueno, no te lo dije al principio para que no sea tan denso, pero acá voy a aprovechar de hacerlo. Mira, no sé si te das cuenta que esto es grado 1, esto es grado 0. El momento flector siempre va a tener un grado adicional de lo que tenga el momento, la función de fuerza cortante. Es decir, si esto es recto, era de grado 1, pasó a ser ahora de grado 2, o sea, una curva. Acá esto es horizontal, quiere decir que es de grado 0.
o sea, una función constante. ¿Qué pasó aquí? Pasó de grado 0 a grado 1, o sea, una línea recta. Entonces siempre va a ocurrir eso, siempre va a ocurrir eso. Y si también te preguntas de dónde salen también estas funciones, también te vas al original. El original, voy a ampliar acá un poco, el original es así, mira. Esto de acá, perdón. A ver, esto de aquí es en el origen, una carga distribuida horizontal, o sea, grado 1, perdón, grado 0, porque es constante, es horizontal. Cuando venga para acá, a la gráfica se convierte en grado 1. Acá en el tramo BC no hay nada. Como no hay nada, acá se convierte en una función constante. O sea, de no haber nada, va a tener grado 0. Y luego este triángulo tiene grado 1. Cuando se venga para acá, va a tener que tener el gráfico grado 2. Quiere decir entonces que esto va a tener aquí grado 3. Entonces fíjate cómo las funciones se van creando. Esta original, el grado que hay aquí se convierte en un grado mayor y lo que tenga esa función se convierte aquí en un grado mayor. Y así va, aumentando los grados. Y eso es por esto de acá. Una forma también de verificar que esta función está bien con respecto a esta es que si tú derivas esto con respecto a x, te tiene que dar exactamente de aquí. Vamos a corroborarlo. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado sobre 2? Bueno, baja el 2 y le resto 1, ¿verdad? Entonces el 2 se cancela con el 2 y me queda x, con todo y signo. ¿Cuál es la derivada de 3.9x? La derivada de x1 y me va a quedar el 3.9 negativo. ¿Cuál es la derivada de 20? 0. Y aquí no aparece nada. Entonces queda verificado. Y lo mismo vas a hacer con este de acá. ¿Cuál es la derivada de 23x? Solo 23. ¿Por qué? Porque la derivada de esta constante es 0 y no aparece acá. Entonces estas dos están relacionadas por una derivada. Así que, bien. Eso es como para que esto ya es más avanzado y sirve es para verificar o rectificar lo que estás haciendo. Porque ¿qué pasa? Que aquí hay tantos cálculos y tantos números y fórmulas o sea, no fórmula, no son fórmulas, son funciones que te van creando cada uno de los cortes y te puedes equivocar en un signo y no te cierra la gráfica. Entonces, estas son formas de ir verificando lo que está ocurriendo. Bien, vamos con el corte más complicado. Ojalá que esto se esté escuchando, la verdad. El corte más complicado dice, corte 3 va desde 13 metros a 19 metros. Coloco toda la viga y sigo colocando las fuerzas que están, que es la de 20, que es un momento, la de 3.9 hacia abajo, la de 10, que era la carga distribuida, esta que está acá, que la convertí en una carga puntual, la de 20, la reacción que hay en B, que era 36.9 hacia arriba, y voy con esto. Pero primero las distancias. Las distancias con respecto a quién? Al corte. El corte está aquí y recuerda que estos son los esfuerzos característicos que aparecen. Estos esfuerzos característicos son M, B y N. La N no la estoy colocando porque no hay normal acá, entonces me quedo con M y B. Son los únicos dos que voy a hacer. Y vamos con las distancias de cada uno. Ya sabemos que este por acá está a una distancia X. La de 10, así como el caso pasado, está a una distancia de X menos esto que está acá, que es 5. La de 3.6, la de 36.9, perdón, está a una distancia X menos 10, porque es la distancia que hay de aquí a aquí. Y voy con esta de acá. La base de este triángulo es X menos 13. ¿Por qué 13? Porque 13 es la distancia que hay aquí. Ahí hay 13. Entonces, ¿cuál es esta base? Esta base es X menos esos 13, me da la base de este triángulo. Esta base tiene una base que ya no es un número, viste que antes era 6 metros, ahora no es 6 metros, ahora es x menos 13. Así se debe hacer porque se supone que debe ser una función matemática. Y ahora tenemos el gran problema que esta viga debió continuar y generar un triángulo así. Ese es el triángulo completo, es decir, con los 6 metros de base y los 3 de la carga distribuida, 3 kilonewtons por metro que está arriba. ¿Qué pasa? Que nosotros este triángulo de acá, como lo estamos truncando, ya esto no va a valer lo que al principio era 3 kilonewtons por metro, ya no va a valer eso, sino que lo estoy truncando hasta un punto X. Ese punto X lo voy a sacar de acá. ¿Ok? Para hacer esta carga distribuida, ¿cómo se hacía? Era base por altura, y como es un triángulo, es base por altura entre 2. Entonces ya tengo su base, me faltaría su altura. ¿Cómo calcular la altura? Bueno, este era el azul es el triángulo original, que tiene base 6, altura 3.
¿Y qué estoy sacando yo? En rojo estoy sacando esa pequeña porción que estoy analizando, que tiene una altura X, y por eso coloco aquí la X. Por cierto, esta Q es porque así se le colocan aquí a las cargas distribuidas. Este 2 es para recordar que estamos trabajando con la carga distribuida 2. Y esta X es porque me va a quedar una función matemática que dependa de X. ¿Ok? Por eso. Entonces, su base, que es esta distancia que está aquí, vale X menos 13. Y su altura la quise llamar X sub 2X. ¿Qué hago yo? Una relación de estos dos triángulos, porque se supone que es el mismo triángulo, así que la pendiente de cada uno va a ser igual. Es decir, la división de estos dos es igual que la división de estos dos. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, mira. Igualando las divisiones, porque es el mismo triángulo. Despejo X sub 2X, perdón, Q sub 2X, que es esto que está acá, pasando esto que está dividiendo, pasa a multiplicar, y sustituyendo. ¿Cuánto valía Q sub 2? Vale 3. Al meter acá me queda 3 sextos por todo esto. Simplificando, me queda una función matemática así, x menos 13 por un medio. ¿Ok? Esto es lo que me está dando a mí esta función. Si yo meto aquí el 13, esto se cancela y me queda el triángulo aquí en 0. Si yo meto aquí 19, esto me va a dar a mí 3. O sea que esta función matemática sirve para cualquier valor de x conforme yo vaya avanzando. Desde 13 metros hasta 19 metros. Es lo que quiere decir eso. Listo, ya que tenga Q sub 2, tengo que recordar que la fuerza puntual es un medio de la base por altura porque es un triángulo. Entonces digo, un medio de la base por la altura. Esta altura nos acaba de dar acá arriba. Simplificando eso me queda 2 por 2, 4. Y estos dos al ser iguales queda al cuadrado. Si yo quiero hacer una distribución, esto recuerda que es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo y después el segundo al cuadrado y me da todo esto que está acá con el un cuarto. Ya teniendo eso allí, vengo entonces a hacer las sumatorias de fuerzas verticales. Fuerzas verticales, comenzamos con el 3.9 que va apuntando hacia abajo, el menos 10 apuntando hacia abajo, el 36.9 apuntando hacia arriba, el 20 apuntando hacia abajo y voy con esta que era se supone que era la complicada. Por cierto, es F2X que tenemos aquí. Meto eso. Al meter esto aquí y despejando la variable, digamos que la fuerza cordante B, me queda así. 3, 0,25 x al cuadrado, 6.5. Bueno, no es 3 realmente, creo que es. Bueno, sí me quedó 3. ¿Que 3 quién es todo esto? Todo esto me dio 3. Me da 3. Luego tenemos esto de acá, sale de aquí. Y ya la simplificación de todo esto. Fíjate que me quedó al cuadrado por este. Después este me queda una sola x por el de aquí. 26 sobre 4 da 6.5 y luego 169 sobre 4 da 42. Entonces aquí tengo toda la función matemática que la puedo simplificar un poco más y organizar. Primero la del grado mayor, la coloco acá. Después el siguiente grado. Y luego estas dos se convierten en 39.25. Ya tengo mi función matemática. Ahora, ¿de qué grado es? Estoy viendo que es de grado 2. Evalúo los dos valores, cuando vale 13 y cuando vale 19. Uno me dio 3 y el otro me dio menos 6. Eso quiere decir que hay un punto, uno me dio 3, el otro me dio menos 6. Eso quiere decir que hay un punto en donde él pasa por 0. Ese punto lo puedo buscar, que me va a servir para el gráfico. Porque si la función, por cierto, como es de grado 2, yo no puedo trazar una línea recta entre ellos dos. Entonces, al ser curvo, tengo la opción así y tengo esta opción. ¿De qué va a depender, obviamente? De cómo esté este triángulo de acá. Te das cuenta que este triángulo tiene más valor a la derecha que a la izquierda. Eso quiere decir que cuando yo esté graficando esto, va a tener menos pendiente al principio y más pendiente al final. Y para que esto ocurra, no puedes hacer esto, tienes que hacer así. Así. ¿Ok? Lo que te había explicado hace rato. Bien. Este punto de acá vamos a hallarlo. ¿Por qué me preocupo a buscarlo aquí y no lo hice antes? Porque en el cortante no habíamos tenido
un valor que pase de un signo a otro. Cuando eso ocurra, ahí tienes que buscar en qué punto se hizo cero. ¿Cómo se hace? Bueno, con esta misma función que tienes aquí, esta función sirve para sustituir cualquier valor aquí para ver cuánto vale la b. Es decir, cuando vale 13 me da 3 y cuando meto acá 19 me da -6. Ya estoy viendo que hay un cambio de signo, por lo tanto hay un punto intermedio entre 13 metros y 19 metros que se hace 0. ¿Cómo se hace? Lo hice aquí en verde. Igualo la ecuación a 0 porque estoy queriendo decir cuándo ella va a ser 0. O sea que pasa de 3 a -6. ¿En qué momento se vuelve 0? Tengo esta función matemática y que es esta misma de acá arriba, y al despejarla me da 16.5. Esto es una aproximación porque realmente me dio 16,40 y algo. Entonces yo lo aproximé a 5 y ya ese es el punto en el cual se hace 0. Entonces por eso es que cuando nosotros trazamos esta curva de acá, ¿no está? Esta curva de aquí, este punto que pasó por 0 es nuestro 16.5. Date cuenta que está entre 13 y 19. Ahí está. Bien. Vamos entonces con la sumatoria de momento. Ya hice esto, me falta este de aquí. Para sumatorias de momento, en el corte, digo, momento en el corte, comienzo con él, que es m. Luego voy con el 3.9x, sería este por la distancia x. Luego estos 20 que están acá, aquí están. Esto ya se repite con lo que hicimos anteriormente. Luego la de 10 por su distancia, que es x menos 5. Acá está. Recuerda que los signos, ¿no? Luego este de 36.9 por su distancia, que es x menos 10. Aquí está. Luego vamos con la de 20 por su distancia, que es x menos 13. Aquí está. Y luego la más complicada, que es esta que está aquí, que recuerda que es esto de acá, un cuarto de x menos 13 al cuadrado. Recuerda, ¿qué es el momento? Fuerza por distancia. La distancia ya no es esto, porque esta es la distancia completamente de esto. ¿Qué distancia me interesa a mí? Esta pequeña parte. ¿Y quién es esa distancia? Recuerdas que un triángulo, su centroide está a un tercio de su base cuadrada. O sea, esto es un tercio de quién, x menos 13. Eso lo vimos al principio. Entonces, por eso yo coloco acá fuerza por distancia. Fuerza es un cuarto de todo esto al cuadrado, que es todo esto. Y distancia es un tercio de su base. Todo esto se convierte también en una función de grado 3, porque mira, este de acá y este de acá son exactamente igual, así que se convierte en esto, x menos 13 a la 3. Y para resolver esto, la fórmula de binomio al cubo es al cubo menos 3 al cuadrado por b más 3 por a b al cuadrado menos b a la 3. Con esto tú resuelves toda esta parte de acá y me da a mí, el acomodo me da así. Coloqué primero la del grado mayor y voy organizando. Esta parte es matemática, ¿no? Entonces tengo, por aquí. Tenemos entonces esta función que ahora veo que es de grado 3. Grado 3 también es una curva, ¿ok? Que se va a parecer mucho a la curva que tenga el grado 2, pero normalmente esta curva es un poco más chata, por así decirlo. O sea, no es tan empinada como una curva de grado 2, sino que suele ser más suave. Entonces, eso es porque justo estas pendientes son más bajas, por lo general. Entonces, con esto ya yo le puedo dar un valor inicial y un valor final. ¿Qué pasa? Que es cuando yo meto aquí 13, 13 y 13, todo esto me da 0 o aproximadamente igual a 0. Digo aproximadamente porque estamos trabajando con ciertos decimales y si no da 0, bueno, es aproximado. Y cuando meto 19, también me da 0. ¿Qué pasa? Porque yo calculé este valor. Bueno, porque te acuerdas que aquí hay un punto en donde el cortante se hace 0. Bueno, ese punto es muy importante porque cada vez que el cortante se haga 0, la curva de lo que viene abajo, que es el momento, alcanza un pico máximo. Y no es el máximo de todo el ejercicio, pero es un máximo de ese tramo. Ok, si esto pasa por 0, significa entonces que esto va a tener un pico máximo. Esos picos son así, mira. Si tenemos una curva, estas son curvas, estas son curvas. Bueno,
Este punto de aquí y este punto de aquí en el momento se da justamente cuando B es igual a cero. Aquí también, cuando B es igual a cero. Por eso es importante que nosotros calculemos, acá en el cortante cuál es el punto que se hace cero. Porque ahí vamos a la gráfica y que nos da esta curva que va de cero, nos da, aquí nos da cero, aquí nos da cero. ¿Cómo tú unes cero con cero? Eh, ¿Con una línea horizontal? No. Buscas ese punto en donde ella, perdón, buscas ese punto en donde ella se hace, donde el cortante se hace cero para buscar el valor máximo de esa curva. O sea, el valor máximo de esa curva es donde ella va a tener pendiente cero y vuelve a bajar. O viceversa. Esta así, se hace cero y vuelve a subir. Justamente esto que está acá es horizontal porque viene de cortante igual a cero, es decir, la pendiente de la curva del momento. Vamos acá. Entonces, ya yo busqué el valor de X cuando el cortante se hace cero, lo meto en esta fórmula, o sea, aquí, aquí y aquí, y me da 8.3 positivo. Entonces, con eso sé que la curva va a ser así y no así, porque si me hubiese dado negativo, aquí quedaría el menos 8.3, pero no, me dio 8.3 positivo, y positivo recuerda que es hacia abajo, y lo coloqué aquí. Traté de que sea a escala, o sea, es decir, mira este valor de 69, este es 8.3, debería ser mucho más cerradito, pero bueno, lo puse así para que se vea. Y bueno, nada, listo, ahí tengo ya los gráficos. ¿Cuáles son los máximos? Este pudo haber sido un máximo, y por eso es importante calcularlo, pero no me dio tan grande, me dio apenas 8.3. Entonces, mirando todo el gráfico, estoy viendo que el punto máximo está ubicado en x igual a 10 metros, y su valor es 69. Se toma es el valor absoluto, es decir, los 69. Ese va a ser mi momento máximo. Acá está, momento máximo 69 unidades kilonewton por metro. Luego tengo el cortante máximo. Vamos a ver la gráfica. Acá. Cortante máximo, tengo este de 13, tengo este de 6, este de 3 y el de 23. ¿Cuál es el más grande? El de 23. Entonces tengo acá mi cortante máximo. Normal máximo, bueno, vale 0 porque no hubo normal. Entonces de esa forma tengo gráficos, que son los diagramas de la derecha. Tengo también, bueno, llevo acá, ojalá que esto se esté grabando. Ojalá que sí. Entonces tengo los diagramas, tengo los puntos máximos y tengo la ley de esfuerzo, que recuerda que la ley de esfuerzo son las fórmulas para calcular los esfuerzos internos, o sea, la cortante, la normal y el momento flector en base al valor de X. Y así, eso está bueno porque, ¿qué pasaría si a ti te piden el cortante en un punto en específico? Por ejemplo, ¿cuánto vale el cortante a 4 metros? A 4 metros estamos más o menos como por aquí. Entonces en la sección 1 voy al corte 1, aquí está, y digo, esta es mi fórmula, meto acá el 4 metros y con eso me da un esfuerzo, en un esfuerzo cortante. Ahí puedo calcular el esfuerzo cortante en un punto en específico. Obviamente no puedo meter ese valor de 4 metros en los otros cortes. O sea, yo no puedo meter 4 metros aquí, primero porque es una función constante, pero tampoco lo puedo meter acá. ¿Por qué no puedo meter los 4 metros en esta función? Porque este corte va de 13 a 19 metros y este va de 10 a 13 metros. Los 4 metros están solamente en el corte 1 y así se trabaja entonces esto por tramos, por secciones. Y bueno, listo. Allí te voy a hacer el siguiente ejercicio. Corto acá.